Maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, Universidad Pedagógica Nacional, semestre 2021, Seminario Ciencia Cognitiva. Estudiantes: Sonia Janet Leal, Dora Carolina Rojas, Juan Carlos Camacho. Test de inteligencia. Test de Wechsler. Los test de inteligencia. Características. Las pruebas de inteligencia miden la capacidad de un sujeto en áreas relativamente globales como comprensión verbal, organización perceptiva o razonamiento y, por tanto, ayudan a determinar el potencial para el funcionamiento académico o para ciertas ocupaciones. Entre las características de los test de inteligencia se destacan que se fundamentan en la concepción de inteligencia como un conjunto de procesos interrelacionados. Separan la evaluación de los procesos cognitivos de la evaluación de los conocimientos adquiridos. El análisis de los perfiles de las puntuaciones de las diferentes escalas permite obtener indicaciones útiles para la detección de deficiencias específicas hacia las cuales dirigir el entrenamiento y mejorar el diseño y la selección de instrumentos. Y cuentan con programas de intervención enfocados a remediar los déficits relacionados con desarrollo de las habilidades escolares. Tipos de test de inteligencia. Desde el enfoque clásico se pueden clasificar los tests de la siguiente manera. Test basados en metodología racional, que son las pruebas cuya concepción de la inteligencia proviene de la psicología clínica. En general se trata de instrumentos de aplicación individual. El prototipo de este tipo de pruebas es el WAIS, construido a partir de la teoría de la inteligencia de Wechsler. Para este autor, la inteligencia es un aspecto de la personalidad total y está formada por un conjunto de capacidades que permiten la adaptación del sujeto al entorno. Como consecuencia de esta concepción de la inteligencia, se elaboran tests que incluyen diferentes tareas, cada una de las cuales reflejan un aspecto de la inteligencia. Tipos de test de inteligencia. Hay dos tipos. Los test basados en la metodología factorial, es decir, los construidos mediante la metodología del análisis factorial. Generalmente son pruebas de aplicación colectiva. Existen dos grandes subgrupos de esta categoría. Test de factor G, que realizan una estimación del funcionamiento intelectual a partir de una medida única que se relaciona con el factor G. El prototipo de este tipo de pruebas es el test de matrices progresivas de Raven y el test de aptitudes intelectuales, que miden la capacidad para una serie de tareas o habilidades relativamente específicas. El prototipo de este tipo de pruebas es el PMA de Thurston. Estos tests no evalúan la inteligencia desde una perspectiva global, sino que proporcionan un perfil de actitudes del sujeto sin proporcionar una medida general. Escalas de inteligencia de Wechsler. Para Wechsler, la inteligencia es la capacidad global o compleja del sujeto para conseguir un fin determinado, pensar de una manera racional y tener relaciones útiles con su medio. La inteligencia no es la mera suma de aptitudes. No solo es importante el número y la cualidad de las aptitudes, sino también cómo están configuradas. En la construcción de escalas de Binet se consideró la edad mental como un criterio para medir las habilidades de los niños en diferentes edades. Y en Wechsler varía el concepto de cociente intelectual, entendiendo que los cocientes intelectuales se obtienen comparando los resultados de cada sujeto con las puntuaciones alcanzadas por los sujetos de la misma edad. Los test de inteligencia de Wechsler surgen en 1939 cuando Wechsler publicó la primera de sus escalas de inteligencia para adultos, la Wechsler-Bellevue Intelligence Scale, o WISE. En 1955 surge la Wechsler Adult Intelligence Scale, o WAIS. En 1955 se publicó la Wechsler Adult Intelligence Scale Revised, WAIS-R. En 1900 la Wechsler Adult Intelligence Scale 3, WAIS-3, y en 2008 la versión que sigue vigente en la actualidad, la Wechsler Adult Intelligence Scale 4, WAIS-4. El WAIS es una escala de evaluación de la inteligencia de sujetos a partir de los 16 años de edad. El test consta de dos escalas, verbal y manipulativa o manual, que están formadas por 11 subtests. En este cuadro vemos en los valores de la escala verbal cómo se clasifican las modalidades desde las cuales se aplica el test de WAIS, viendo que la versión WAIS inicial está en el año de 1955 aplicados a la edad de 16 a 74 años, donde en la escala verbal está la información, comprensión, aritmética, semejanzas, dígitos y vocabulario.
La versión siguiente, que es la revisada, Waze R, es del año de 1981, aplicada a una edad entre 16 a 74 años. Se mantienen los mismos parámetros de la escala verbal. En el Waze 3, edición de 1997, la edad se amplía hasta los 89 años y hasta 94 en la versión española. Se mantienen los parámetros de la escala verbal, incluyendo letras y números. Y para la última versión, la que se encuentra vigente del Waze 4, edición del año 2008, se mantienen los parámetros incluyendo letras y números. Ahora vemos en la escala manipulativa o manual cuáles son los parámetros de cada una de estas versiones de este test. La de 1955 trabaja como variables los cubos, clave de números, figuras incompletas, historietas y rompecabezas. El Waze R del 1981 mantiene esta misma configuración. Para el Waze 3, la versión de 1997 ampliada en edad, se incluye las matrices y la búsqueda de símbolos. Y para el Waze 4, la versión actual, se incluyen los puzzles visuales, las balanzas y las tareas de configuración, de cancelación. Aquí vemos unas novedades en cuanto a los parámetros de valoración que tiene el Waze en cada una de sus versiones. Como mencionábamos anteriormente, el Waze es la escala de evaluación de inteligencia en sujetos a partir de los 16 años que consta de la escala verbal y manipulativa, conformada por 11 subtests. A continuación veremos cuáles son esos subtests del Waze. En la escala verbal tenemos la parte de información, que plantea preguntas orales sobre elementos comunes. Aquí se evalúa la cantidad de información que ha obtenido el individuo de su ambiente, así como la memoria a largo plazo y la forma de utilizarla. En la escala verbal también está la comprensión, las preguntas orales relacionadas con hechos sociales comunes. Esta parte evalúa la capacidad del sujeto para comprender situaciones sociales, internalizar normas y su adaptación social. En la escala manipulativa tenemos 5 subtests. La clave de números, que son números emparejados con símbolos. Se pretende evaluar la capacidad del aprendizaje asociativo y la destreza visomotora del sujeto. Las figuras incompletas, que son láminas con objetos comunes a los que les falta un elemento que se debe identificar. Mide la capacidad del sujeto para organizar visualmente un dibujo y reconocer el elemento esencial que falta en él. En la escala verbal continúa con la parte de aritmética, que trabaja la resolución mental de problemas numéricos. Aquí se mide la capacidad de trabajo con problemas aritméticos en situaciones cotidianas. Para ejecutar correctamente la prueba es necesario emplear aspectos de la memoria, comprensión verbal y concentración. Las semejanzas, que es explicar similitudes entre conceptos presentados verbalmente. Evalúa la capacidad de abstraer y de formar conceptos verbales. Se requiere memoria, atención, pensamiento asociativo y discriminación de características esenciales secundarias. En la parte de dígitos, se trata de repetir secuencias crecientes de números en orden directo e indirecto. Evalúa la memoria auditiva inmediata, a la atención y concentración. Es la prueba menos discriminativa del Waze. Y la última de vocabulario, que busca definir palabras presentadas de forma verbal. Evalúa el nivel cultural, la expresión verbal y el grado de familiaridad con el uso de palabras. En la escala manipulativa manual se encuentran los cubos, que es reproducir diseños geométricos con cubos. Mide la capacidad de analizar y sintetizar dibujos geométricos abstractos, estrategias de resolución de problemas, integración psicomotora, rapidez, impulsividad, distracción, perfeccionismo excesivo. La parte de historieta se trata de ordenar tarjetas en secuencia lógica. Evalúa la percepción visual, la organización de series de forma lógica, el conocimiento de secuencias sociales, capacidad de formación de hipótesis, flexibilidad y capacidad para captar relaciones causa-efecto. Por último, el rompecabezas, que se trata de unir piezas en un sistema coherente. Se pretende estudiar la capacidad de sintetizar un todo a partir de sus partes, además de la organización visual, la coordinación visomotora, persistencia, impulsividad. A continuación vemos un poco los elementos a partir de los cuales se aplica el test. Vemos en la gráfica las historietas, los cubos, las figuras incompletas, la clave de números y el rompecabezas. Vemos aquí también el
completamiento de figuras, como una de las posibilidades en las cuales se evalúan las competencias en el test. Los cubos de Weiss, la secuencia de organización de estos cubos, también es parte de los ejercicios que se proponen. En cuanto a la escala verbal, las preguntas que se encuentran en el test pueden ser las siguientes. En la parte de información conteste las siguientes preguntas. ¿En qué país está Ginebra? ¿Quién escribió la Ilíada? ¿Qué es un solsticio? En la parte de comprensión, ¿qué quiere decir el refrán? Perro ladrador, poco mordedor. En la parte de aritmética, resuelva los siguientes problemas. ¿Cuántos huevos hay en 2 docenas y media? Y en la parte de semejanzas, preguntas como ¿en qué se parece un hacha a una sierra? Características del test. Los 11 subtests seleccionados en base a consideraciones de tipo racional permiten obtener diferentes datos acerca del funcionamiento intelectual, información cualitativa en base a las respuestas concretas dadas, consideración cualitativa de los resultados de las tareas manipulativas y conducta general durante la situación del examen. Calculadas las puntuaciones directas, estas se transforman en típicas y se obtienen 3, la CI verbal, CIB, CI manipulativo, CIM y CI total, CIT, al igual que el WIT, que compara la puntuación del sujeto con el rendimiento máximo de su grupo de referencia. En versiones posteriores se compara con el rendimiento medio. Además de la aplicación estándar, existen 2 tipos de procedimientos abreviados para la aplicación del Weiss, la reducción del subtest y la de ítems. En la reducción del subtest se toman semejanzas, aritmética, vocabulario, cubos y rompecabezas. Con la técnica del prorrateo, la suma de las puntuaciones típicas de los 5 subtests se multiplican por el valor del 11 quintos, obteniendo el cociente intelectual total. En la reducción de ítem, la propuesta realizada por Stan y Mogel en 1962 consiste en seleccionar un ítem de cada 3 en los subtests de información, vocabulario y figuras incompletas y los elementos impares del resto del subtest, exceptuando dígitos y clave de números que son aplicados en su totalidad. Las puntuaciones directas así obtenidas serán multiplicadas por un determinado factor, 2 o 3 según el caso, para posteriormente seguir el procedimiento estándar establecido por Wechsler para la transformación en puntuaciones típicas y la conversión en cocientes intelectuales. Esta forma permite, al igual que la aplicación de la escala completa, obtener un cociente verbal, otro manipulativo y otro total. Entre las limitaciones que encontramos en el test es la imposibilidad de evaluar a los pacientes deficientes profundos con este instrumento. Las tablas de tipificación no ofrecen CI inferiores a 40 y también el techo de tipificación es bajo para los superdotados. Para Wechsler, una diferencia de 15 puntos entre el CIB y el CIM es significativa a nivel de diagnóstico. Existen numerosas conclusiones acerca de la significación de las diferencias entre la escala verbal y manipulativa. De esta manera, un CIB superior al CIM se encuentra en sujetos universitarios, en lesionados del hemisferio cerebral derecho o lesiones cerebrales difusas y en depresivos. Un CIM superior al CIB se evidencia en lesiones cerebrales del hemisferio izquierdo y personalidades histéricas y narcisistas. En las desventajas que encontramos, el Weiss, sin ser una técnica específica de evaluación neuropsicológica, también se emplea con dicho fin. Solo en la primera versión de adultos contempló el cálculo del ID, índice de deterioro de Wechsler, que se desarrolla en el 6º tema del bloque Evaluación del envejecimiento, otros procedimientos para la evaluación del funcionamiento cognitivo. Wechsler en 1958 describió cuál era el perfil típico que presentaba una persona con lesiones cerebrales y este era mejor puntuación en subtest verbales que en los manipulativos, existiendo una diferencia de 20 puntos. La puntuación más baja es la obtenida en clave de números. Se observa puntuación baja en cubos y en razonamiento aritmético, diferencia de 3 o más dígitos entre las series presentadas en orden directo y las presentadas en orden inverso, y puntuación baja en rompecabezas. Y a continuación vamos a ver el ejemplo de la aplicación del test en un adulto. En este espacio hablaremos de cómo se evalúa el test de Weiss y qué componentes se deben de tener en cuenta. El Weiss es un test construido para evaluar la inteligencia global, que esta está entendida como concepto de CI, que es el coeficiente intelectual, de individuos entre 15 y 64 años y no se discrimina raza, nivel intelectual, educación, orígenes socioeconómicos y culturales y nivel de lectura. Se hace individual y consta de 2 escalas, la verbal y la de ejecución. Cada una de estas 2 escalas contiene dentro de sí unos subtests.
Para el caso de la escala verbal encontramos 6, que es el de información, comprensión, aritmética, semejanzas, dígitos y vocabulario. Y para la escala manual está la de símbolos, completación, cubos, ordenación y ensamblaje. Cada una de esos subtests pues está compuesto por una serie de preguntas o de retos que la persona debe cumplir en un tiempo determinado y cada uno a arrojar un puntaje máximo. La aplicación se suele hacer en el orden en el que mostrábamos, primero el verbal y luego el manual. El tiempo que demora la aplicación depende de la capacidad y personalidad del examinado y la destreza y práctica del examinador. Y pues puede administrarse en una o en dos sesiones. Es importante que para la evaluación nosotros hagamos un registro de la información y que este sea riguroso. ¿Qué debemos de registrar? ¿Qué información debemos de tener en cuenta? El tiempo que demora en dar la respuesta el sujeto en todos los subtests que tienen tiempo límite, aunque el sujeto lo haga bien dentro del plazo permitido. Anotar la información de las respuestas del sujeto sin importar lo largas que puedan ser. Registrar todos los comentarios, exclamaciones, gesticulaciones y cualquier otro dato que percibe el examinador. E indicar con una marca cuando el examinador haya interrogado al sujeto antes de la respuesta adicional e incluso si no la hay. Es muy importante tener en cuenta este registro de la información para cuando vamos a evaluar el test. Y debemos de tener en cuenta que para cada una de las dos pruebas pues encontramos unos puntajes brutos. Ese puntaje bruto se obtiene de la suma de puntos asignados a cada ítem de cada subtest. Y pues cada uno de los subtests pues contiene un puntaje bruto en este caso. Es necesario chequear la suma de puntos cuidadosamente, como asimismo revisar que se hayan dado los puntos correspondientes en los subtests de información, comprensión, aritmética y vocabulario, donde generalmente no se comienza con los primeros ítems, entonces debemos de tener en cuenta esa parte. Y tenemos otro tipo de puntajes que es el estándar, y pues que los puntajes brutos, que son los que nosotros anotamos a partir de los subtests de cada una de las dos pruebas, pues se van a convertir en puntajes estándar usando para ello la tabla de conversión de puntajes brutos a puntajes estándar, que en el caso de la prueba pues aparece un protocolo y ese se encuentra en la última página. Estos puntajes estándar deben usarse para todos los sujetos, cualquiera que sea su edad. Y podemos ver que el test a la hora de evaluar pues nos va a arrojar a nosotros el cálculo del CI, que es el coeficiente intelectual. El test de Weiss entrega 3 CI para cada sujeto. Nos entrega un coeficiente intelectual para el componente para la prueba verbal, un CI para la prueba manual y la sumatoria de estos dos que se convierte en el coeficiente intelectual total, en el CI total. Para obtener el CI correspondiente a cada sujeto es necesario conocer exactamente la edad del sujeto. Esto es importante porque para cada rango de edad se tiene una tabla de conversión según los puntajes brutos que la persona haya sacado. Entonces es importante conocer la edad del sujeto. Y esta es la tabla de conversión de Wechsler. Entonces encontramos aquí cada una de las pruebas y cada una de ellas va en una escala de 0 al mayor puntaje posible. Entonces vamos a encontrar que por ejemplo aquí en el test verbal, en la parte de la información, pues vamos a ir de 0 hasta el puntaje máximo que es 28. Y así en cada uno de los subtests que tenemos, tanto en la prueba verbal como en la prueba manual. Y al final nos dice que tenemos un puntaje estándar que dependiendo de los resultados que saquemos en cada uno de los subtests, pues vamos a obtenerlo. Entonces esta es la escala, la tabla de conversión para poder mirar cómo esos puntajes brutos los convertimos en un puntaje estándar y poder definir cuál es el CI de la persona evaluada. Entonces recordemos que dentro de la escala verbal pues nosotros tenemos los 6 subtests y cada uno tiene un puntaje máximo y dentro de la escala manual también encontramos los 5 subtests y unos puntajes máximos. Y de esta manera nosotros podemos definir, a partir de los puntajes que sacaron en cada uno de los subtests, podemos definir a través de la tabla de conversión qué puntuación estándar corresponde a cada una de las personas. Además recordemos que hay
tablas de conversión según rangos de edad. Esto debemos de tenerlo en cuenta y por eso a la hora de evaluar de mirar la evaluación del test, pues es importante saber la edad del individuo o la persona a la que nosotros le hicimos el test. Y a partir de ese puntaje, lo que hace es que Wechsler pues hace una clasificación de la inteligencia. Esta clasificación tiene una distribución normal que se basa en la curva de Gauss con un promedio de 100 y una desviación estándar de 15. Entonces vamos a mirar que según el puntaje que la persona haya obtenido, pues establecemos el coeficiente intelectual. Pues aquí Wechsler clasifica la inteligencia en retardo para las personas que tuvieron hasta 69 puntos, limítrofe para los que obtuvieron entre 70 y 79 puntos, normal lento entre 80 y 90, normal promedio entre 90 y 109, normal superior entre 110 y 119, superior entre 120 y 129 y muy superior entre 130 y más. De esa manera yo hago la evaluación del test a partir de los resultados que me arrojen los diferentes subtests en las dos pruebas que tenemos, la verbal y la manual.